Acá. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes están presentes en el día de hoy y a quienes participan en forma virtual de este evento. En el marco de la 20ª Jornada Científica Anual de la Sociedad Argentina de Lípidos, tengo el honor de presentar el siguiente simposio denominado Dislipemias genéticas y otros desórdenes lipídicos. La doctora Natalia Echeverry y yo, Mabel Grafiña, seremos las coordinadoras. En este simposio se presentarán 3 temas y al finalizar los mismos podrán realizar preguntas. Los temas a tratar serán los siguientes. Ahí está. Bien. Bueno, el primer tema es hipercolesterolemia familiar en niños, identificar y actuar, que estará a cargo de la doctora Maribe Araujo, quien es médica pediatra especialista en nutrición, experta en lípidos y jefa del servicio de nutrición del Hospital Garrahan. Luego continuará la doctora Silvina Cuartas con el tema causas no monogénicas en niños y adolescentes, cómo tratarlas. La doctora es médica pediatra, experta en lípidos, directora del Grupo Dislipemias Buenos Aires, integrante del Grupo de Trabajo Pediátrico y del área Mujer de la Sociedad Argentina de Lípidos, coordinadora general de los cursos virtuales de la SAL y co-coordinadora del curso virtual de pediatría. Por último, el doctor Alfredo Lozada se referirá al tema importancia actual de la HDL baja y elevada. El doctor Lozada es internista, farmacólogo clínico y lipidólogo por Estados Unidos, exdirector del Consejo de Aterosclerosis de la SAC y Comité de Lípidos de la FAC, fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, coordinador de posgrado de lípidos, hipertensión arterial y diabetes de la Universidad Católica, Sociedad Argentina de Cardiología 2022 y 2023, Staff Salud Investiga del Ministerio de Salud, reviewer en numerosas revistas internacionales e investigador independiente quien recibió varios grants. Bueno, a continuación, la doctora Araujo comenzará con el primer tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, darnos lugar a la pediatría de participar en el tema de lípidos, que es un poco más nuevo para nosotros, aunque ya llevamos 30 años trabajando con lípidos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la hipercolesterolemia familiar. A ver, cuál es la que hay que apretar. ¿No? Este es acá. Ahí está. No tengo conflictos para declarar con este tema. Bueno, este es un estudio de prevalencia a través de un metaanálisis que, con todos los estudios incluidos, incluyó una población de casi 11 millones de personas y la prevalencia que surge de este estudio es similar a la que con la que venimos trabajando. Para la hipercolesterolemia heterocigota 1 en 313 personas y para la homocigota 1 en 160.000 a 1 en 300.000. En cuanto al diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en pediatría, creo que es más sencillo que en adultos. Nosotros necesitamos tener un perfil lipídico de un niño, si el perfil lipídico está alterado, investigamos el perfil lipídico de madre y padre. Si alguno de ellos dos tiene perfil aumentado, ya tenemos prácticamente diagnóstico de hipercolesterolemia familiar heterocigota. Investigamos antecedentes de enfermedad cardiovascular en la familia. Sabemos que solamente vamos a tener síntomas en las formas severas de la enfermedad y, por supuesto, los estudios genéticos sirven para confirmar el diagnóstico. Pero ya si uno solo de los progenitores tiene valores alterados, ya continuamos con tratamiento. Existen, ustedes saben, muchos criterios para hacer diagnóstico. En la práctica clínica no nos suman demasiado, pero
a los fines de publicaciones ahí los utilizamos. Las formas clínicas de la enfermedad son bien distintas. En las formas clásicas de hipercolesterolemia heterocigota la definimos con un LDL mayor de 160, tenemos un alelo alterado en alguno de los genes más frecuentes que provocan hipercolesterolemia familiar, el del receptor ApoB, PCSK9 y el LDL-RAP1. Es, decíamos, totalmente asintomática en pediatría, pero sí podemos tener algunos índices preclínicos, como el grosor de íntima media, que ya a los 7 años podemos encontrar diferencias entre población sana y pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. El comienzo de la enfermedad cardiovascular es posterior, en general aparecen los primeros eventos después de los 30 años. La forma homocigota ya saben todos que es mucho más severa, con LDLs en general 4 veces el de la población normal, con valores mayor de 400 de LDL. Tenemos 2 alelos heredados y los síntomas acá sí tenemos ya desde la pediatría, con santomas, estenosis de válvula aórtica, que es bien característica de la patología, y los eventos cardiovasculares pueden aparecer en las primeras décadas de la vida. Esto repite un poco lo que dijimos recién, pero hay que tener en cuenta que puede haber hipercolesterolemia heterocigota con valores mucho más altos que los que definimos y también con valores menores de 160, y también puede pasar que alguna forma homocigota tenga algún valor menor de LDL, y esto tiene que ver con todas las combinaciones genéticas posibles, con algunas mutaciones que pueden defender de la hipercolesterolemia. Lo cierto es que la mayoría de los pacientes con hipercolesterolemia familiar no tienen diagnóstico al momento de su primer evento coronario. Y entonces el gran problema de esta patología es el subdiagnóstico. El screening entonces es la cuestión. El subdiagnóstico es un artículo muy conocido porque ya tiene sus años. El subdiagnóstico en la mayoría de los países está en el menos del 1%, salvo algunos países como los Países Bajos y algunos otros países europeos que han dedicado mucho esfuerzo a las cuestiones diagnósticas, a distintos tipos de screening. Entonces tenemos subdiagnóstico de una enfermedad que tiene un diagnóstico sencillo y un tratamiento muy eficiente, entonces surge la necesidad de hacer screening. Existen distintos tipos de screening en general y que se han probado para la hipercolesterolemia. El cribado universal, que puede ser en distintas edades, es tomar una edad específica y dosar en toda la población que corresponde hacer el screening. La detección selectiva, que se probó durante bastante tiempo en pediatría y lamentablemente la eficacia es muy baja. El cribado en cascada, que se usa bastante por los cardiólogos. Ante un caso índice se estudia a los miembros de la familia. El cribado inverso, que es estudiar un paciente pediátrico y entonces cuando aparece el caso índice estudiar a la familia. Y el cribado entre padres e hijos, que es más o menos lo mismo que el anterior. Esto es un review de diferentes screening. Que en este review la propuesta es de continuar haciendo estudios más prolijos en cuanto a costo y efectividad, porque no hay suficientes datos o no están tan bien hechos en este sentido. Nosotros desde el año 2015 se recomienda a través del consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría el screening universal en pediatría a los 6 años de edad, al ingreso escolar. Esto además fue avalado por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Lípidos. Hicimos un estudio de costo-efectividad que salió publicado en este año con respecto al screening universal pediátrico a los 6 años de edad en Argentina, y usamos un modelo probabilístico basado en árbol de decisión, y lo que usamos como dato de efectividad, los años de vida ganados libre de evento cardiovascular.
La verdad es que los datos fueron altamente costo efectivos. Por cada niño diagnosticado que cumple seguimiento y tratamiento, se ganan 8 y pico años de vida por cada caso índice. Se suman 4, casi 5 años por progenitor diagnosticado y 4 años por hermano diagnosticado. La tasa de costo efectividad fue de... la tasa de costo efectividad incremental fue de $1.464 por año de vida ganado libre de evento cardiovascular. Considerando un producto bruto para el 2017 de $14.000 per cápita, representa menos del 10% del PBI per cápita, lo que significa para cualquier índice de costo-efectividad que es muy costo efectivo, ¿sí? En total, por cada caso índice se ganarían 17 años de vida. Todo esto a nivel de evaluación económica, varios de los que están aquí se dedican a este tópico, saben que es algo muy costo efectivo en medicina en general, ¿sí? Por otro lado, desde el año 1998 la OMS reconoció la dificultad de la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad común y tratable y que debería ser una prioridad de la salud pública, y abogó por la mejora diagnóstica. Desde ese entonces se han ensayado ha habido muchos intentos de mejorar el diagnóstico, como decíamos antes, y el año pasado, en una reunión europea en Praga, hubo un compromiso de varios países europeos de implementar el screening universal en pediatría, entre otras medidas. Esto viene a raíz de que durante varios años estuvo discutido si el screening universal pediátrico es costo efectivo o no es costo efectivo. Es seguramente más caro que otros tipos de screening, pero la verdad es que no se puede comparar con los resultados que podría tener comparado con otros screening que son más económicos. En cuanto a la hipercolesterolemia familiar homocigota, ya mencionamos algunas cuestiones clínicas. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es muy acelerada en este cuadro. También tenemos diagnóstico tardío. Acá tiene que ver, a pesar de que hay síntomas en algunos pacientes, la mitad de los pacientes puede tener síntomas y esto ayudaría bastante al diagnóstico, pero es una cosa frecuente que una vez hecho con la sospecha diagnóstica se demora mucho la derivación a centros de referencia, ¿sí? Por ahí se prueba durante varios años el descenso del colesterol con dieta, actividad física, y se espera, es una cosa bastante típica, que el pediatra espera que el paciente esté cerca de los 10 años para derivarlo, suponiendo que estos pacientes recién empiezan a recibir tratamiento a los 10 años. Los tratamientos, sobre todo en países menos desarrollados, de ingresos bajos y medios, son menos eficientes porque tenemos más dificultades con las terapias nuevas. Los criterios diagnósticos, ya mencionamos que el colesterol debe estar, el LDL, en mayor de 400 para pensar en una hipercolesterolemia familiar homocigota, y los síntomas, entonces, o criterios adicionales serían los síntomas cutáneos tendinosos antes de los 10 años, que ambos padres tengan colesterol elevado, pero ahora aparece esta recomendación que en la forma digénica uno de los padres puede tener niveles normales de LDL y el otro puede tener niveles de LDL más elevados que una hipercolesterolemia heterocigota, y esto es algo que en la práctica nos pasa. No todas las familias son tan prolijas de tener los dos papás con colesterol alto. Los criterios genéticos, no vamos a hablar mucho de esto porque ya se mencionaron. Los genes habituales de hipercolesterolemia familiar, el gen del receptor, ApoB, PCSK9, LDRAP1, que es la única que tiene herencia autosómica recesiva, y sí el diagnóstico diferencial con midiendo los genes de citoesterolemia, que son el ATP binding cassette G5 y G8, y el LIPA para la lipasa ácida lisosomal, que pueden dar cuadros parecidos.
Esto lo vamos a... Esta es la nueva denominación. Habíamos aprendido que hablar de homocigotas verdaderos, homocigotas compuestos, doble heterocigota compuesto, doble heterocigota, pero ahora la sugerencia es usar una forma más descriptiva de la enfermedad, como monogénica bialélica idéntica, monogénica bialélica diferente, digénica y, bueno, la autosómica recesiva. En cuanto a la identificación fenotípica, esto apareció en el último consenso de hipercolesterolemia familiar homocigota. Acá la sugerencia es seguir los pasos de diagnóstico hasta llegar al diagnóstico genético y ahí comenzar tratamiento. La verdad es que no siempre tenemos el diagnóstico en forma rápida y sencilla, así que nosotros empezamos tratamiento directamente con la sospecha, cuando hay una fuerte sospecha clínica. Las estrategias de detección temprana de la hipercolesterolemia homocigota, las guías actuales recomiendan que en niños con riesgo de hipercolesterolemia familiar homocigota, porque tienen padre y madre con hipercolesterolemia familiar heterocigota, y si además tienen signos clínicos, se debe medir el LDL lo antes posible. En el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría sugiere que se haga cribado selectivo desde los 2 años de edad. Bueno, y tratar temprano es una mejor opción, eso nos parece a nosotros, y las recomendaciones de la mayoría de las guías pediátricas dicen que si el LDL es mayor de 150 o 160 con diagnóstico clínico y o genético de hipercolesterolemia familiar heterocigota, se debería comenzar tratamiento farmacológico a partir de los 8 a 10 años de edad. El objetivo terapéutico actual en la mayoría de las guías es un LDL menor de 130. Yo creo que esto va a ser temporario, que prontamente se va a ir disminuyendo el objetivo terapéutico a entre 100 y 110 por lo menos, ya las guías japonesas proponen un valor más bajo. La mayoría de las guías dicen que las estatinas son la primera línea de tratamiento y que si no se alcanza objetivo hay que sumar ezetimibe. A esto se suma, 2 minutos, a esto se suma la estratificación de riesgo. Tenemos métodos distintos a los de adultos. Tenemos estratificación según las distintas patologías. La hipercolesterolemia familiar heterocigota se considera de riesgo cardiovascular moderado y la homocigota entra en la categoría de riesgo alto, y lo que hacemos es valorar los otros factores de riesgo. Deben cumplir con determinadas características según de qué riesgo estemos hablando, y si el paciente tiene 2 riesgos agregados, entonces subiría una categoría. En la categoría de riesgo alto, la propuesta es un LDL menor de 100. A esto nosotros le estamos sumando el dosaje de LPA, y si el paciente con hipercolesterolemia tiene una LPA elevada, entonces tratamos de que tenga LDL menor de 100. En cuanto al tratamiento con estatinas, la respuesta es muy similar a la de los pacientes adultos, con descensos de atorvastatina y rosuvastatina entre 40 y 50 miligramos, 40 y 50%. El ezetimibe tiene mejor respuesta que en los adultos, un 28% de disminución de LDL para las dosis de 10 miligramos. Nosotros utilizamos mucho el tratamiento combinado, aunque no está propuesto en las guías, era lo que veníamos usando previamente y seguimos usando tratamiento combinado. En general empezamos con ezetimibe y enseguida, si no se llega al objetivo terapéutico, agregamos ezetimibe. Este es un trabajo viejo donde el objetivo terapéutico era menor de 150 miligramos por decilitro. Este es nuestro algoritmo de tratamiento. Y esto se habló hoy durante todo el día de los tratamientos combinados y el efecto sumatorio o multiplicador que tiene la doble inhibición de inhibir la síntesis e inhibir la absorción. Esto es para
como hace 25 años que estamos en esto, muchos de ustedes se acuerdan del 10 más 10 igual a 80, que era el trabajo de atorvastatina con ezetimibe asociado, que con 10 miligramos de atorvastatina y 10 de ezetimibe se conseguía el mismo efecto que con los 80 de atorvastatina. Y estos son otros trabajos que todos muestran que la combinación de ezetimibe con rosuvastatina, que es lo que ahora en los últimos años se estuvo midiendo, siempre es mejor que la monodroga, la rosuvastatina a dosis máxima. Todos muestran mejor respuesta, menor cantidad de eventos. Hoy se mencionó el estudio Racing también, que este es el primero que muestra disminución de eventos primarios. Un detalle que a mí me parece importante en pediatría es que este es un estudio que ya lo vimos en algún otro evento, un estudio europeo, que es multicéntrico europeo, donde 8 países mostraron los datos de sus registros con su estilo de tratamiento, y lo que hice fue colocar nuestros datos para comparar. La población de pacientes es muy similar. Si miran en el tercer renglón están los LDL basales de los pacientes, son muy parecidos, y en la última fila son el registro de nuestros pacientes. Y los resultados con el tratamiento, la barra gris es el valor inicial y la barra naranja son el último valor del LDL de los pacientes registrados, la media. Y como ven, con distintos estilos de tratamiento, el único país que se destaca es Grecia, que seguramente tiene un objetivo de tratamiento menor al resto. Nuestro valor de media de LDL es de 130 y en los chicos mayores de 10 de 123, valores que a ustedes les deben resultar muy terriblemente altos, pero estos chicos no tienen patología cardiovascular y lo que estamos tratando es de prevenir en futuro, ¿sí? Fíjense que no muchos países usan ezetimibe. Nosotros usamos en casi todos los pacientes ezetimibe, y Grecia es el país que sigue con alto uso de ezetimibe. Una cosa curiosa es que si miran abajo en la última fila, nadie usa fitoesteroles en estos pacientes. Nosotros tampoco. En cuanto a los nuevos tratamientos, los inhibidores de PCSK9 son igual de efectivos que en adultos en pediatría, pero la verdad es que son muy pocos los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota que no alcanzan los objetivos terapéuticos. Fíjense que nuestros objetivos son más altos que los de los adultos. Con estatinas y ezetimibe en general alcanzamos fácilmente los objetivos. Estos son los resultados de evolocumab. Y nada más comentarles que el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota es más complejo, requiere dieta hipolipemiante, ezetimibe, estatinas y aféresis, que lo comenzamos inmediatamente al diagnóstico. Y en la medida de lo posible, ahora tenemos nuevas drogas aprobadas en pediatría a partir de los 5 años de edad, todavía no las hemos usado, pero en la medida de lo posible tratamos de conseguir estas nuevas drogas para el tratamiento, y con eso llegamos a valores bastante respetables de LDL, pero que cuesta mucho mantenerlos en el tiempo. Son drogas de alto costo. Con el tratamiento instituido tenemos una media de LDL final de 124, pero son drogas que cuesta mucho mantenerlas en el tiempo porque en general los tratamientos son interrumpidos por cuestiones de costo. Nada más que decirles, estos son datos que no podemos ver, que lo que nos faltaría, venimos con el grupo pediátrico haciendo bastante esfuerzo para difundir las dislipidemias en pediatría, haciendo cursos, educación y tratando de difundir este tema, sobre todo el screening universal. Lo que nos faltaría es por ahí apoyo del Ministerio para que esto llegue a todos los lugares, ¿no? Bueno, nada más y disculpen.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la convocatoria a la charla. Felicitar a todos los socios fundadores por estos 20 años y agradecer el espacio de trabajo. Esperemos que la Sociedad Argentina de Lípidos siga trabajando por muchos años más. Bueno, el tema que nos toca es entonces dislipidemias no monogénicas, diagnóstico y tratamiento. Bueno, el plan de la clase es un poco ver cuáles son las dislipidemias no monogénicas, el diagnóstico, los fundamentos del tratamiento nutricional, gracias, el tratamiento farmacológico y las conclusiones. Bueno, pensé la charla con un objetivo integral. No voy a decir nada nuevo que no se haya dicho a lo largo del día de hoy, simplemente que la idea es un poco integrar los conocimientos, ya que como la lipidología está integrada por distintas áreas, todos vemos un mismo problema desde distintos puntos de vista. Y un poco ese es el objetivo de mi charla. Hoy abocarnos específicamente a las hipercolesterolemia familiar poligénica, ya sea poligénica simple o combinada, y hablar un poco de las dislipidemias secundarias, las que son producidas a causas ajenas al metabolismo lipídico. Bueno, las monogénicas, que es la que habló Maribé, representan un 5%, las poligénicas son las más comunes, un 80%, de las cuales 15% son combinadas. Igual tenemos que tener en cuenta que a veces los pacientes con hipercolesterolemia primaria tienen causas secundarias que complican más aún el control. Bueno, entonces, ante un paciente con un valor de LDL elevado, mayor de 230 o un LDL mayor de 160, nos planteamos cuál puede ser la hipercolesterolemia que tenga, descartamos las secundarias. Las herramientas que tenemos para hacer el diagnóstico son los antecedentes, principalmente el tipo y la relevancia de los antecedentes. Es bastante común ver en pacientes con hipercolesterolemias poligénicas que tengan muchos familiares con colesterol elevado, pero sin eventos a veces. Bueno, vemos las fracciones alteradas, ya sea colesterol o LDL, triglicéridos, HDL, baja o normal, la edad de aparición y la respuesta al tratamiento. Y es importante difundir, sobre todo para los pediatras que pueden estar escuchando, que el estudio genético no es necesario ni para hacer el diagnóstico ni para iniciar el tratamiento. Bueno, la hipercolesterolemia poligénica tiene entonces varios genes alterados en una misma persona, combinados con factores ambientales, o sea que es una enfermedad compleja que depende de la dieta y del ejercicio. Son mutaciones que afectan distintos pasos del metabolismo lipídico. Es la más frecuente, con una frecuencia de 5 en 100. Los antecedentes familiares se observan en un 20%, mejora con la alimentación, maneja valores de colesterol total entre 240 y 300 y un LDL aproximadamente alrededor de 200 y aumenta el riesgo aterogénico precozmente entre los 50 y los 60 años. Y lo principal es que tiene triglicéridos normales. La hipercolesterolemia combinada medianamente tiene las mismas características, solo que suma triglicéridos elevados, tiene una prevalencia de 2 en 100, se asocia con obesidad centrípeta, insulinoresistencia, síndrome metabólico e hipertensión arterial, y existen algunos marcadores de riesgo que son clínicos, como el antecedente de enfermedad prematura, un LDL mayor de 160, la asociación con enfermedad renal o síndrome metabólico, la presencia de triglicéridos por encima de 175. Si existen alguno de estos factores, se recomienda realizar dosaje de LPA y de ApoB, que suele ser mayor de 130. Bueno, entonces vemos grandes variaciones interpersonales que están frente a la sobrecarga dietética grasa. Y esto se debe a diferencias genéticas en cualquiera de las proteínas involucradas en la absorción del colesterol. Entonces podemos tener un paciente que come muy mal con valores normales o un paciente que come relativamente bien, pero que tiene o hipercolesterolemia poligénica o combinada.
Entonces, esto se debe a que el proceso de absorción, que ya lo mencionaron, es un procedimiento complejo, que se calcula que el colesterol se absorbe entre un 40 y un 50%, pero su variabilidad oscila entre 20 a 80%. O sea que un 30% de la población es hiperabsorbedora del colesterol. También tenemos que tener en cuenta la acción de la microbiota intestinal que degrada las sales biliares. Entonces, según como sea la dieta del paciente, podrá tener una mejor producción de ácidos grasos de cadena corta, principalmente propionato, que inhibe la síntesis de colesterol hepático. Bueno, repasamos entonces que la absorción de colesterol tiene 3 fases, una fase luminal, una fase mucosa y una fase intracelular. Y sobre esa intervienen factores genéticos, que son variaciones genéticas o polimorfismos a nivel de los genes de proteína transportadora del colesterol, de la MTP, de la colesterol aciltransferasa o del ApoB48. También intervienen factores fisiológicos y dietéticos. Con respecto a las hipercolesterolemias secundarias, para los pediatras las más importantes son el consumo de corticoides, de anticonceptivos orales en adolescentes, de antipsicóticos en algunos pacientes y el consumo de alcohol, que es bastante frecuente en la población adolescente. Con respecto a las de origen endocrinológico, las principales son el hipotiroidismo, la obesidad, la diabetes y la anorexia nerviosa, y con respecto a las nefropatías, el síndrome nefrótico. Con respecto a la anorexia nerviosa, quiero hacer como mención algo importante que a nivel preventivo es que generalmente no requieren medicación hipolipemiante, que no es necesario restringir alimentos, sino que es una hipercolesterolemia que mejora con la recuperación del paciente y que requiere un intercambio multidisciplinario. El motivo de la hipercolesterolemia es que la baja ingesta provoca una baja de las hormonas tiroideas. Eso hace que aumente la actividad de la CETP, aumenta el colesterol esterificado a nivel del hígado, disminuye la producción endógena y disminuye la expresión de los receptores de LDL. Y eso hace que aumente el colesterol. Después, con respecto a las secundarias, es importante tener en cuenta el uso de anticonceptivos orales. Debe considerarse otras opciones terapéuticas como el parche o el chip subcutáneo, y en caso de tener una paciente con hipercolesterolemia, tener en cuenta el uso de anticonceptivos orales libres de estrógenos. También se debe tener en cuenta la medicación específica para el acné. Se debe conocer el perfil lipídico antes de empezar el tratamiento y tener en cuenta que los niveles disminuyen pasados los 3 meses post-tratamiento. Bueno, quiero mencionar brevemente que la mujer en sus distintas etapas tiene un riesgo heterogénico distinto del hombre, que esto está relacionado con la carga genética, con la propia gestación y con el estilo de vida, pero la capacidad reproductiva, cuando se asocia con menarca precoz, con obesidad, con síndrome de ovario poliquístico y con anticoncepción, se produce una interacción entre el hipotálamo, el ovario y el metabolismo lipídico, que todavía sobre eso tenemos mucho para aprender y observar para ejercer una adecuada prevención. También mencionar la etapa de embarazo y la etapa de la lactancia, sobre todo si la paciente es portadora de una hipercolesterolemia primaria. Bueno, con respecto al tratamiento, debe incluir al paciente y a su entorno, debe ser individualizado, es un plan nutricional, un patrón nutricional, y con respecto a la medicación, ya se ha mencionado durante todo el día, pero incluye inhibidores de la absorción del colesterol e inhibidores de la síntesis, que son las estatinas. No sustituye el tratamiento farmacológico el tratamiento nutricional integral.
Bueno, la meta terapéutica en pediatría, en general buscamos lograr un LDL menor de 130, si el paciente tiene alto riesgo, un LDL menor de 100. Volvemos a repetir lo de que no es necesario esperar el tratamiento genético, que a veces es bastante común, y recibimos pacientes que han tenido colesterol alto por mucho tiempo y que no han sido medicados porque no le autorizaron un estudio genético. Sí, cuando es positivo, incrementa la concientización del paciente, incrementa la detección de otros familiares dentro del grupo y contribuye a mejorar la adherencia. Bueno, con respecto a la dieta, lo importante es decir que es el principal factor de riesgo ambiental, que es modificable, y sobre el perfil lipídico influyen 3 cosas importantes. El total de grasas consumido, el tipo de grasa consumido, sabemos que empeora el perfil lipídico las grasas saturadas, las grasas trans y las grasas oxidadas, aumentan el riesgo aterogénico, pero también influyen el consumo de hidratos de carbono, de fibra y de sustancias antioxidantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta el consumo de hidratos de carbono complejos que determinan un índice glucémico, el consumo de fibra soluble e insoluble. La fibra soluble forma como geles viscosos que disminuyen la absorción de lípidos, y la fibra insoluble tiene un efecto rastrillo que arrastra el colesterol y aumenta el tránsito intestinal. Por otra parte, los antioxidantes contribuyen a disminuir el estrés oxidativo. Bueno, también aconsejar a nuestros pacientes tener mucho cuidado con el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, que cuando se consume una dieta enriquecida en fructosa con un 10% del total de calorías apartado a través de fructosa, aumenta la lipogénesis de novo, que repercute con una mayor síntesis de VLDL, de triglicéridos y de colesterol, y que favorece el hígado graso. Y un dato importante que a veces no tenemos en cuenta es la relación entre el consumo de omega 3 y omega 6. La dieta occidental tiene un alto consumo de omega 6. Ese exceso de omega 6 desplaza el equilibrio redox celular, provoca alteraciones de las proteínas reguladoras, y el omega 6 se combina con los antioxidantes, disminuyendo su acción. Bueno, tener en cuenta que los omega 3 tienen una acción inflamatoria y los omega 3 una acción antiinflamatoria, que deben estar en equilibrio porque compiten con una misma enzima, que es la delta desaturasa, y que el aporte de ALA, que es a través del omega 3 vegetal, no es tan efectivo como el omega 3 de origen animal, porque solo un 10% se transforma en EPA, que es con protección cardiovascular, y un 1% en DHA. Se calcula que este índice de transformación es mayor en las mujeres que en los varones, pero no obstante no es específico. Entonces, las pautas más importantes de la orientación y el fundamento de los cambios nutricionales son lograr un bajo índice glucémico, una disminución de grasas totales y grasas saturadas, sin consumo de grasas trans, con alto consumo de aceite de oliva extra virgen, restringir el jarabe de maíz de alta fructosa, aconsejar el consumo de fibra soluble e insoluble, antioxidantes, mantener una microbiota diversa y saludable, y tratar de generar un equilibrio omega 3-6. Todas estas acciones juntas, integradas, contribuyen a disminuir la hiperlipemia postprandial, que cuando es persistente incrementa el estrés oxidativo. Bueno, como todos, sabemos que hay pacientes que son normorespondedores, los que responden entre un 10 o un 20%, los hiporrespondedores que responden menos del 10% y los hiperrespondedores mayor del 20%. La respuesta a la dieta depende de las variaciones genéticas. Bueno, entonces, para terminar con algunos ejemplos clínicos de casos reales, un paciente de 8 años con hipercolesterolemia poligénica que respondió a cambios del estilo de vida.
logró modificar un valor inicial de colesterol de 301 a 209 y un LDL de 208 a 127. En realidad, bueno, utilizó el patrón nutricional, pero probablemente se trate de un paciente hiperrespondedor. En este caso, una hipercolesterolemia familiar poligénica que respondió a los cambios de estilo de vida y modificó un colesterol de 245 a 181 con un LDL de 166 a 122. Este era un niño de 12 años con un índice de masa de 27, con sobrepeso, con aumento del perímetro abdominal y con antecedentes familiares de diabetes. Bueno, esto lo pasamos. Y vemos un caso que requirió el uso de ezetimibe, entonces estuvo un tiempo controlando sus valores con dieta sin respuesta, posteriormente se agregó ezetimibe, logró controlar los valores, una hipercolesterolemia poligénica, y este es un paciente con una hipercolesterolemia familiar combinada que también requirió ezetimibe, logró normalizar los valores y principalmente lo que pudo modificar es disminuir el ApoB de 155 a 109. Bueno, recordar que los pacientes que toman estatinas pueden aumentar la hepatotoxicidad y la rabdomiólisis cuando asocian con macrólidos, metronidazol o antifúngicos, que esto disminuye el metabolismo de las estatinas, aumenta el riesgo de padecer problemas musculares y que debe ser un dato que el paciente debe informar al médico de guardia a la hora de consultar. Entonces, las conclusiones de que el proceso aterosclerótico se inicia en la niñez, es fundamental la identificación y el tratamiento de pacientes con alto riesgo aterogénico y que debemos realizar una intervención efectiva, tanto nutricional como farmacológica, que permita conseguir una prevención cardiovascular efectiva. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería agradecer por la invitación. Quería agradecer mucho a los presidentes anteriores y a Pablo por que hay un gran recambio generacional en la SAL y me parece que estamos en un momento que la lipidología está más caliente todavía que la diabetes y la verdad que la cantidad de cosas diagnósticas y terapéuticas es muy impresionante y es muy importante entonces tener mucha gente nueva en la SAL como están haciendo ustedes, así que felicitaciones a Juan y a Pablo. Voy a referirme al tema de HDL bajo y HDL alto. Por suerte tenemos datos en Argentina. Los datos en Argentina tenemos esta cohorte muy importante y como ven hay una frecuencia bastante alta de HDL bajo. ¿Por qué es esto? Porque esta cohorte tiene dos ciudades con población originaria de origen mapuche, que es Temuco, donde nació Pablo Neruda, más Bariloche. Y eso es bastante común en todos los pueblos originarios de ese tipo. En una revisión reciente que hizo Nordesgaard junto con Catapano, que justo estuvo acá, describieron con bastante detalle esta situación y ellos encontraron algunas cosas, describieron en esta revisión algunas cosas muy interesantes, algunas ya las sabíamos, ¿no? El riesgo aumentado que tiene la enfermedad, pero describieron con el HDL bajo otras cosas como el aumento de diabetes, el aumento del cáncer, pero sobre todo con el HDL extremadamente alto, se descubrieron cosas como, ellos ya lo había descrito Nordesgaard en el 2017, pero se describieron estas cosas. Aumento de la degeneración macular, esto es muy importante, especialmente con las drogas nuevas, los CETP,
También el riesgo de problemas infecciosos. Me voy a referir a eso con más detalle después. Voy a solamente mencionar las causas genéticas o primarias de HDL bajo y no me voy a meter en tratamiento porque es largo esto. Tenemos todo este tipo de reducciones, menos de 20 es un 4%, hay varias formas genéticas, estas son las más comunes, son enfermedades en general raras, tienen tratamiento muy específico, pero no me voy a referir a ello. Ahora bien, en esta revisión encontré esta frase que yo me dediqué a HDL hace muchos años, ahora estoy afuera del tema de HDL, prefiero otros temas. Y si yo les dijera a ustedes esta frase que estoy poniendo acá, los niveles de HDL bajo hoy en día son considerados como un marcador indirecto y no causal de enfermedad cardiovascular aterosclerótica de riesgo, ¿sí?, que reflejan la heterogeneidad de las proteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes. Si lo digo yo, que estoy afuera del tema, probablemente no tenga nadie me dé bolilla, ¿no? Pero fíjense quién lo dijo, ¿no? Y lo pusieron en este editorial ahora muy reciente, Catapano, y creo que tiene una trascendencia muy importante para muchas cuestiones. Y vamos a mirarlo con un poco de detalle a esto. Nordesgaard ya en las cohortes de Copenhague había descrito justamente esto, ¿no? A medida que aumentan los triglicéridos, lo que sucede, sobre todo con el HDL que se pierde por diversos procesos, sobre todo a nivel renal, el LDL que se mantiene y sobre todo un aumento creciente de los remanentes. Fíjese en este paciente que tiene 250, los remanentes ocupan prácticamente 70 puntos del colesterol total que está ocupado por remanentes, así que esto es extremadamente importante. Y en algunas de las revisiones han descrito todo lo que ocurre entre membranas, ¿sí?, y las diferentes lipoproteínas con respecto al HDL, los intercambios que hay con los muy prematuros, ¿sí?, el discoidal, el HDL3, el HDL2, y cómo van a interactuar y cómo son captados posteriormente por el receptor scavenger en el hígado, y gran parte son por pérdidas renales y otras cuando intercambian contenido de las partículas. Hay maneras de cuantificar esto, como es la resonancia nuclear magnética. Fíjense, acá estoy ilustrando con dos casos, uno con triglicéridos normales, y vemos que el patrón de LDL es normal y este es el patrón de las HDL distribuidas en esa categorización con resonancia nuclear. Y fíjense lo que sucede en pacientes con triglicéridos altos. También hay un cambio al patrón B de las LDL, pero fíjense cómo cambia radicalmente entre uno y otro. Y esto tiene importancia por la antiaterogenicidad o falta de antiaterogenicidad o otras cosas que puede causar el HDL. Y si vemos lo que ocurre en la diabetes, vemos que gran parte de las propiedades muy importantes que tiene el HDL, sobre todo este tipo, en la función cambian mucho en relación a la glucemia. Y entonces muchas de estas propiedades positivas se convierten en propiedades negativas, sobre todo porque hay un aumento de la alfa-3, las subespecies, el contenido de triglicéridos, el transporte reverso de colesterol, el tamaño que les mostraba con la resonancia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, y esto lo trató de probar, ¿se acuerdan Reider cuando buscaba mostrar el eflujo de colesterol, y él lo relacionó con el estudio de Dallas y hizo un análisis del HDL y la capacidad de flujo de colesterol, ajustado, el HDL no daba nada, pero ajustado los marcadores
que estaban midiendo el flujo de colesterol dieron claramente positivos en este estudio muy importante, pero lamentablemente contra el pronóstico de Reider esto no se pudo trasladar hacia la práctica. Estas maneras de medir el flujo de colesterol que él afirmaba que probablemente iban a estar pronto en la práctica no pudieron trasladarse. Y Valentine expresó en su libro, no en el que acaba de salir, sino ya en el de 2016, cómo interactuaba, cómo funcionaba el transporte reverso del colesterol con el macrófago a través de las enzimas que ustedes tienen acá marcadas, el ATP binding cassette, el G1, el 4 y el A1, con las nacientes, la prebeta, con el H3, el 2, y estos cómo van a interactuar con el scavenger receptor, completando este ciclo de transporte reverso del colesterol. Y el scavenger receptor se une con esta partícula relativamente madura. Después de la unión se produce una transferencia de lípidos, parte va al parar al espacio intracelular y después se libera y esa partícula es reciclada y vuelve a funcionar nuevamente. Bueno, pero con respecto al HDL alto o extremo, ya en el 2017 tuvimos esta gran sorpresa que fue la curva en U. Teníamos miedo de que hubiera curva en J para el LDL, como hay curva en J para diabetes y para hipertensión. Pero no solo nos tocó la curva en J, sino nos tocó la curva en U. Y la curva en U nos pegó la sorpresa de que aumentaba la mortalidad por cáncer cuando el HDL era mucho más elevado de lo que teníamos, y también la mortalidad cardiovascular. Y si miramos los percentilos para hombres y para mujeres son bastante diferentes de lo que es el nivel de protección más alto que se logra con el HDL. Acá tenemos estos valores que les estoy marcando acá en estas curvas, en la distribución en estas dos cohortes de Copenhague, y vemos que el nivel de corte para la mayor protección de enfermedad aterosclerótica cardiovascular se veía con valores en los varones que era de 72 y en las mujeres de 92. Y otra de las sorpresas fueron el aumento que se producía en enfermedades infecciosas y también en enfermedades autoinmunes. O sea que son cosas que nos llamaron mucho la atención, nos hicieron entender que no entendemos muchísimas cosas del HDL, que es mucho más complejo de lo que creíamos. Y hay algunas recomendaciones que dicen qué cosas hay que hacer. Por ejemplo, esta no es una recomendación importante, pero es una de las tantas que hay. En prevención secundaria no recomiendan nada diferente, pero sí recomiendan en prevención primaria, si el HDL en mujeres es más de 90 y en hombres más de 70, usar los aumentadores de riesgo como la lipoproteína A, la PCR y algunas otras más, y recomiendan hacer un manejo más agresivo. No nos vamos a detener demasiado en esto debido a eso. Y antes de sorprendernos en el 2017 con la curva en U, Nordestgaard nos había publicado esto sobre qué pasaba con las publicaciones sobre las diferentes lipoproteínas, ¿no? Entonces, cómo había decaído el interés en el HDL con todos los estudios que habían dado negativos, con muchos datos discordantes, y cómo había ido aumentando las publicaciones sobre LPA y sobre partículas ricas en triglicéridos y el LDL, que por supuesto como partícula central se seguía aumentando. Por otro lado, también tenemos que todas las estatinas, aún con valores altos de HDL, no tan altos como les decía, 72 y 92 en las mujeres, en estudios como el 4S, Lipid, había diferencias muy importantes dependiendo si el HDL estaba bajo o alto. Eso es muy importante. Y otra cosa muy sorprendente de una cantidad de estudios que fueron negativos, que fueron todos los del inhibidores de CETP. Ahora, nuevo que tenemos acá, el obicetrapib, que les estoy marcando,
tiene una capacidad de aumento de HDL más marcada todavía que algunos de los otros, pero probablemente la tendencia que se está viendo en eventos tenga más relación con lo que sucede con el LDL, con esta partícula. Así que esto probablemente sea lo más importante y no tenga tanta relación, porque no solo lo dicen los expertos, sino lo dice Castelline, que es el dueño de la compañía que hace esta droga. Ellos dicen que probablemente los efectos que se están observando no tienen relación con el HDL. Y lamentablemente en las guías el HDL se sigue poniendo, ¿sí? No sé si eso va a seguir tanto en la guía europea o si le vamos a dar bolilla a esta opinión de Catapano y Nordesgaard, que el HDL bajo es solo un marcador de partículas ricas en triglicéridos, cómo se va a seguir usando tanto como categorizador de riesgo como metas, ¿sí? Y así que, bueno, con esto voy terminando. Hablamos de algunas de las causas del HDL elevado y bajo, cómo la capacidad de flujo del colesterol no pudo trasladarse a la práctica clínica y tampoco la funcionalidad. Y las drogas que tienen efectos sobre HDL, que murieron todas, pero hay que ver qué seguimos utilizando sobre el HDL y el no HDL, que está muy condicionado por el HDL del paciente, tanto como metas como cálculo de riesgo en las guías. Así que con esto termino y les agradezco por la atención y por la invitación. El único. No, bueno, muchas gracias a los disertantes. No sé si hay alguna pregunta en el público. Estamos pasados en el tiempo, pero no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Gracias. No, una duda desde el punto de vista práctico. ¿Qué hago con un paciente de 50 años con no mucho riesgo cardiovascular, un riesgo moderado bajo, que tiene 120 de HDL? La opinión de no guías, porque obviamente no hay guías, la opinión de expertos es que habría que tomarlo como si fuera un aumentador de riesgo, ya sea como la PCR, la LPA, y que habría que tratarlo más agresivamente. Hay un montón de mutaciones que lo causan, la mayoría no la tenemos a nuestro alcance, así que yo creo que la conclusión de eso es tratarlo más agresivamente, pero no tengo ninguna publicación más que opiniones para decir eso. Probablemente no te responda. Laura. Yo creo que tanto que se habló del colesterol bueno y malo y toda la comunidad que no pertenece a salud ya lo conoce. Te dice que tiene el colesterol alto, pero que tiene muy bueno el colesterol bueno. Y ahora me parece que hay que cambiar el chip y hay que empezar a reeducar, es decir, primero a la comunidad médica más generalista, que no sean los especialistas como están acá, y después también a las personas. Varias veces las notas que se pudieron dar de la sociedad es desmitificar, o sea, en diarios, en medios, desmitificar, no hablar más del bueno y del malo. El colesterol es el colesterol, que el colesterol total en realidad como parámetro no sirve para nada, pues la suma del colesterol de todas las fracciones, cada una con sus funciones. Igual no se puede negar que en su dosis, en su cuota, la HDL cumple con una función que no alcanza, porque si no, no existiría la aterosclerosis. No alcanza, ¿no es cierto? Pero hace lo que puede, porque parece que eso es evolutivo, antropológico, histórico, de que antes no era así, y en la evolución del hombre
cambió la proporción dado por la dieta, la epigenética y todo eso. Bueno, no importa, para no llegar a filosofar concretamente, creo que hay que empezar a comunicar y desmitificar esto del bueno y el malo, porque como bien respondió el doctor Lozada, ese sujeto que tiene bajo riesgo en realidad no tiene bajo riesgo. Perdón, yo una pregunta sumándome a la de Carlos, porque él dice que el paciente no tiene otros factores de riesgo. Entonces, si esto lo pone en riesgo, ¿con qué se lo trata? Porque además va a tener un no HDL bajo, ¿no es cierto? Creo que le entendí a Carlos que tenía bastante más de 50 el paciente, ¿no? No, de edad. 50. 50. Bueno, o sea, es un paciente de riesgo bajo, así que me imagino que habrá que tratarlo a ese hombre cuando llegue a los 60 años y empiece a cambiar de categoría de riesgo. Ahí habría que tratarlo, así que estoy de acuerdo con vos. Gracias. Y con estatinas, obviamente, ¿no? Que es lo que recomiendan. Recomendaciones embrionarias como esa que mostré, porque no tiene ninguna importancia como difusión esa guía, ¿no? Sí. Por ahí quería agregar al comentario de Laura que es bastante común cuando uno le pide los estudios a los padres de los chicos que traen sus análisis que no están del todo bien, pero aclaran eso, que tienen muy buen colesterol alto y es muy difícil convencerlos de que no es tan bueno. Entonces, bueno, ya que hay mucha gente conectada de que están viendo, reforzar esa idea de trabajar todos en que un colesterol mayor de 80 no es tan conveniente, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos acá. Muchas gracias.